Dios me los bendiga, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. En este momento saludamos a todos nuestros hermanos que se unen a esta señal de forma virtual, ya sea acá en Heredia, en Costa Rica, o fuera de nuestro país, en diferentes ciudades y países. Les bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Desde Costa Rica les enviamos un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos que nos siguen de forma virtual. Los que estamos hoy acá de forma presencial, les bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y saludamos a todos los consiervos en diferentes partes que van a ver este mensaje o que en este momento están con nuestra señal. Dios les bendiga, reciban un fuerte abrazo a la distancia en el nombre de Cristo Jesús. Le he puesto por nombre a este mensaje en esta mañana: la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Y yo quiero, por favor, que podamos ir a la carta que escribe Santiago. La carta que escribe Santiago capítulo 2. Carta que escribe Santiago capítulo 2, y vamos a leer ahí en el versículo 26. Dice la palabra: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. ¿Estamos de acuerdo? Porque cuando nosotros nos vamos, Génesis capítulo 2, dice la palabra que el Todopoderoso tomó polvo de la tierra y formó al hombre. Y después de que el hombre estaba formado de la materia, todavía no tenía vida. Porque en ese momento el Todopoderoso le da la vida a través del soplo de su espíritu. El Todopoderoso sopló de su espíritu sobre aquella materia e inmediatamente tomó vida. Así de igual manera nosotros necesitamos entender que un cuerpo humano sin espíritu está muerto. Así también la fe. Así también nuestra fe, si no tiene obras, sin obras, está muerta. Vamos a orar. Padre, es en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo que en esta mañana maravillosa te damos gracias por todo lo que estamos viviendo en tu casa, Señor. Gracias por tu presencia maravillosa y gracias, papá, porque ahora mismo tu Santo Espíritu va a guiarnos y va a traer iluminación de tu palabra a cada una de nuestras vidas. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú ministras libertad a nuestras vidas a través de la verdad de tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y tu iglesia dice amén y amén. Una vez más, he estado desarrollando, hermanos, ustedes recuerdan lo que les he venido hablando a finales del año 2021. El Señor empezó a hablar a mi vida y empezó a dirigirme en relación a que este año 2022 iba a ser un año en donde íbamos a librar una batalla de fe. Y no solo en este año 2022, hermano, porque realmente los pronósticos para el año 2023 son realmente oscuros, pero estamos entendidos en que esto es lo que dicen los entendidos en economía, en finanzas a nivel mundial, pero las buenas nuevas de la palabra de Dios nos mencionan otra cosa. Pero para poder ser alcanzados por las promesas de bendición que están escritas en la palabra de Dios, nosotros necesitamos ejercitarnos en algo, y esto es en obediencia a la palabra de Dios, obediencia a la palabra de Dios. Tenemos que empezar como iglesia a obedecer lo que está escrito en la palabra de Dios. No puedo seguir tratando de interpretar, de acomodar, de ajustar las cosas a mi vida. Necesito empezar a menguar a mi idea, a mi comodidad, a mi confort, en función de poder obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y yo sé que esto incomoda, y yo sé que esto inmediatamente nos pone un poquito incómodos, como diciendo: hoy no tenía que venir a la iglesia. Pero vamos a leer un poquito, por favor, desde el versículo 14, ahí en la misma carta que estamos en Santiago, capítulo 2, vamos a leer un poquito lo que Santiago nos enseña acerca y de qué está hablando él, de cuáles obras está hablando él. Lea conmigo
conmigo, por favor. Dice la palabra de Dios, hermanos míos, versículo 14, Santiago nos dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Oiga, no sé si usted me está entendiendo, pero aquí Santiago, el escritor de la carta de Santiago, está desafiando aún nuestro entendimiento y comprensión de lo que es la salvación, que es algo que nosotros tenemos como guardado, como dice la canción, ¿verdad? Como la puerta negra con 3 candados, ¿verdad? Lo tenemos seguro, nosotros somos salvos y estamos hasta nos creemos en eso. Sí, hasta sentimos orgullo de eso. Yo soy salvo, yo no sé qué va a pasar con usted, pero yo sí sé que yo voy a estar en las bodas del Cordero y hasta sentimos de alguna manera, vamos a decirlo así, sentimos un poquito de orgullo en función de eso. Pero aquí Santiago nos está desafiando y nos está diciendo otra vez, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pero ¿quién era Santiago para venir a decir semejante cosa? Porque ahora vamos a leer en la carta a los Romanos que Pablo dice, y se lo voy a resumir, que la salvación es por fe. ¿Quién era Santiago para venir a decir semejante cosa? Y para venir a confrontar nada más y nada menos que al gran apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo. Yo quiero contarle que Santiago era el segundo hijo de María. Vamos a decir, Santiago era el segundo de los hijos. El mayor era Jesús, luego seguía Santiago. Santiago era hermano de Jesús, correcto. Al inicio, Santiago no creyó en su hermano, por supuesto. Tanto es así que ustedes conocen el relato cuando vienen y le dicen al Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. Los discípulos le dicen, y él se vuelve y le dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Sino aquellos que hacen la obra de mi Padre, o sea, que hacen y acaban la obra de mi Padre. ¿Y para qué lo estaban buscando la mamá y los hermanos? Recuerde, la mamá María. Ya a María la habían confundido, ya ella se le había olvidado de lo que el ángel le dijo, toda la situación de quién era verdaderamente Jesús. Ya se había confundido María. Por eso muchas veces nosotros no logramos entender que todo lo que hemos vivido a través de la pandemia, a través de esta influencia, de esta falsa doctrina de la prosperidad primero, luego vino la pandemia a desnudar, gloria a Dios, una serie de carencias y situaciones equivocadas en medio de la iglesia y a poner en evidencia que necesitamos volver a ese primer amor, que necesitamos volver al fundamento que es la palabra de Dios, que debemos ya de dejarnos de fábulas y empezar a volver a fundamentarnos en obediencia en la palabra de Dios, porque los tiempos ya se terminaron. Si usted lo analiza, la pandemia es parte del amor y la misericordia de Dios por ese remanente fiel. Cuando vamos a la famosa parábola de las 10 vírgenes, usted se dará cuenta que las 10, diga conmigo, se durmieron. Entonces no diga usted, yo no he estado dormido, porque aquí todos nos hemos dormido. Nadie puede levantarse, porque yo sé que siempre hay algún charlatán, ¿verdad? Pero nadie puede levantarse diciendo, yo como profeta reconocido, por favor, un profeta reconocido, no tanto que anda diciendo que lo es y no lo es, un profeta reconocido con la autoridad y el reconocimiento en medio del pueblo, puede levantarse a decir, a mí el Señor me dijo que venía la pandemia. A todos nos tomó simplemente por sorpresa, por asalto. Pero todo esto era un plan de Dios para despertar a su remanente en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vuelvo otra vez, Santiago vino a pastorear la primera iglesia en Jerusalén.
Luego él, después de la resurrección, él reconoce que verdaderamente su hermano era más que su hermano, era el Mesías, era el unigénito Hijo del Dios vivo. Él se entrega por completo a Cristo y empieza a servir a Dios y a su obra. Y él es el primer pastor de la iglesia de Jerusalén, y además de eso él era el líder del concilio en Jerusalén. Y el concilio en Jerusalén estaba conformado primeramente por los apóstoles, y él era quien venía y dirigía este concilio. ¿Qué le parece? Entonces, ¿por qué le hago esta referencia? Vamos a decirle esta hoja de vida de quién era Santiago, para que entendamos que las palabras de Santiago tienen autoridad. Tal vez él no tiene un montón de cartas como lo tiene el apóstol Pablo, pero era una persona de autoridad en medio de la iglesia. Pero sigo leyendo. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Vuelva a leer. Por favor, vuelva a leer. Versículo 15. Aquí no está hablando de obra social, hermanos. Aquí no se está hablando de obra social, y aquí es donde quiero que podamos entender. El Todopoderoso nos pide que lo primero que nosotros hagamos es velar por los hermanos de la fe, es velar por la familia iglesia. Vea lo que dice. Y si un hermano o una hermana, no dice si un gentil, un incrédulo, una persona que está en necesidad. Y aquí es donde necesitamos entender. Antes de hacer obra social, nosotros tenemos que velar primero por la familia iglesia. ¿Lo ve? Aquí claramente el pastor, porque él era un pastor y, como le digo, era el director del concilio, conocido como un obispo, vamos a decirlo así, Santiago dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros le dice, ven, paz, calentados, saciados, voy a estar orando por usted para que Dios le provea, qué lindo, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Aló? Y sigo leyendo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aleluya. Hay gente que usted los escucha hablando, hermano, y hablan de fe tan lindo, pero resulta que usted va a ver su vida y su vida no da fruto de una vida de fe. Porque la fe, cuando se ejecuta, cuando se vive, va a dar fruto. Recuerde que el fruto del Espíritu es amor, fe. Aleluya. Amor primero, fe. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? Ese es el fruto del Espíritu. Por lo tanto, el Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Yo no puedo venir a pararme aquí a hablarles a ustedes de fe si ustedes dicen, bueno, el pastor, ¿cuál fe tiene? Y no quiero que me malinterpreten con eso que voy a decir. Pero resulta que muchos hablan de fe, pero resulta que continuamente están llorando en el púlpito porque tienen una necesidad, una situación, porque esto, porque el otro, porque aquí, porque allá, que las llantas del carro, que le pasó, que... ¿Aló? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la fe? ¿Sí me explico? Nosotros necesitamos entender que ha llegado la hora de cumplir la última gran señal y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio. Por favor, nosotros somos cartas abiertas al mundo, pero a los primeros que nos leen, ¿quiénes son? Nuestra familia de sangre, nuestra familia inmediata, son los primeros que leen en nosotros si lo que nosotros hablamos es religión o es vida.
Y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a poner, vuelvo, como dice un adagio popular acá y en otros países, nuestras barbas en remojo. A ver si realmente yo estoy alineado con lo que dice la palabra de Dios para mi salvación. Cuidado, llega ese día maravilloso y yo no estoy alineado, no conforme mi religión evangélica, no conforme mi religión cristiana, no conforme mi interpretación personal o que lo que nos han hecho creer por años, sino conforme lo que está escrito en la palabra. Porque por años nos han hecho creer que lo único que yo tengo que hacer es aceptar a Jesucristo, hacer la oración de salvación y listo, ya está, todo se terminó. Y eso no es así. Siga leyendo conmigo. Voy a volver a leer versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, hacen más que nosotros. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Quieres saber eso? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Le sirvió la fe a él de algo para quedarse en el campamento? ¿Para quedarse al inicio de la montaña? Para llegar arriba de la montaña. No tuvo que llegar el momento hasta amarrar a su hijo a la leña, ponerlo sobre el altar de piedra, amarrarlo, ponerlo ahí, levantar ya el cuchillo para venir a degollar a su hijo en sacrificio como papá se lo había pedido. Y ahí fue donde la voz del cielo le dijo, Abraham. Gracias a Dios Abraham era obediente a la voz de Dios. Porque nosotros hubiéramos dicho, sí, ay Dios mío, lo mataste. Ya lo degollaste, muchacho. Porque nosotros tenemos una definición tan particular de obediencia, mire, pero tan particular, y esa definición tiene que ver con la forma en que yo fui criado, con la forma en que a mí me educaron, y no es que estoy atacando a su papá ni a su papá, perdón, ni a su papá ni a su mamá, ni a mí, ni al mío, ni a mi papá ni a mi mamá, sino lo que le estoy diciendo es que eso no sirve. ¿Pero por qué? Por eso el apóstol Pablo dice que él tiene por basura el conocimiento que él tenía antes de Cristo. ¿Se refiere él a la palabra de Dios que había estudiado a los pies de Gamaliel? Por supuesto que no. Por eso el Espíritu Santo lo usa poderosamente para ser el escritor de 13, 14 cartas del Nuevo Testamento. No. Ahí lo que se refiere él por basura es todo la definición que nosotros tenemos y que traemos a través de nuestras experiencias de familia, de casa. Mire, hermanos, nada de eso sirve. Nosotros necesitamos aprender la cultura del reino de los cielos, y eso es a través del escudriñar la palabra de Dios, de volver a la palabra, de poder sumergirnos a la palabra. Hay cosas que creemos, pero ¿cómo es que dice Dios que se debe de hacer? ¿Aló? Y muchas veces tenemos una interpretación muy personal de la obediencia y de lo que es vivir el cristianismo. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? Siga leyendo conmigo. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado como amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Recuerdan a Rahab? Cuando ella vino y resguardó a los espías, y cuando vinieron a preguntar por ellos, los envió, sí, yo los vi que se fueron por allá, y después los logró sacar. ¿Qué logró ella? La bendición, porque cuando vino la destrucción, ella fue la única que se salvó. ¿Aló? ¿Pero por qué se salvó? ¿Por fe o por obras? Por obras. Porque la fe y las obras van de la mano, pero necesitamos entenderlo, necesitamos comprenderlo. Porque hemos leído lo que Pablo está hablando y lo hemos malinterpretado y lo hemos tergiversado. Y esto puede ser un estorbo y un tropezadero para nuestra fe en acción, en ejecución y para nuestra salvación. Sigo leyendo.
Por como el cuerpo, aquí termina Santiago diciendo, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahora, para poder ilustrar esto en un contexto del tiempo del fin, vamos a ir a la tercera parábola que les había prometido que íbamos a estudiar. Vaya conmigo, por favor. Parábola, yo le he puesto de las ovejas y los cabritos, ¿lo recuerda? Mateo capítulo 25, vaya conmigo. Ahora después vamos a leer lo que dice Pablo. Mateo capítulo 25, para que veamos que no hay ninguna contradicción entre Pablo y Santiago, ninguna. Pero vaya conmigo, por favor, Mateo 25, versículo 31. Ahí en el título, recuerde que los títulos no son parte del original. Así que ellos le pusieron el juicio de las naciones. Yo le pongo que esa es la tercera parábola a través de la cual el Señor Jesús quiere hacernos entender cuál debe de ser nuestra actitud y nuestra aptitud en estos tiempos del fin. Iglesia, lea conmigo, por favor. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, estamos hablando aquí de la segunda venida del Señor, ¿ok? Estamos hablando de la segunda venida del Señor. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Se recuerda usted cuál es la abominación desoladora? La abominación desoladora es cuando el pueblo de Israel, mencionado en Daniel, es cuando el pueblo de Israel construya el tercer templo, que le quiero contar que ya ellos lo tienen. Ya ellos lo tienen listo. Nada más que les estorba ahí cierta edificación musulmana, pero ya ellos tienen el templo listo, lo tienen como un Lego, ¿sí me entienden? Nada más para que cuando se dé algún evento que se tiene que dar, inmediatamente ellos van a venir a correr y a levantar el templo. Ya lo tienen construido, vamos a decir prefabricado. ¿Aló? Pero sigo. Dice, vuelvo otra vez, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Cuando el pueblo de Israel construya ese tercer templo, el anticristo se va a autoproclamar Dios y se va a sentar en el trono. Cuando él se siente en el trono, en el tercer templo que construirá el pueblo de Israel, esa es la abominación desoladora. E inmediatamente ahí es donde pronto el Rey de Gloria, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el unigénito Hijo del Dios vivo, el único Mesías, su nombre, Jesucristo. Se lo puedo decir en inglés, se lo puedo decir en español, se lo puedo decir en hebreo. Y le voy a decir una cosa, a través de los años de ministerio, 30 años, en diferentes países, he echado demonios y orado por los enfermos, y los demonios han salido en inglés, en español, bueno, en hebreo no lo he probado. Las enfermedades se han sanado igual, cuando lo he dicho en el nombre de Jesucristo en español o en inglés, se sanaron igual, en hebreo tampoco, nunca lo he probado. Lo que quiero que usted me comprenda es que no existe un lenguaje celestial mágico. Déjese de todos esos cuentos. Eso es una corriente judaizante muy peligrosa en medio de la iglesia. ¿Y por qué le digo eso? Porque hay poder en ese nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Denle un aplauso a ese nombre que es sobre todo nombre, sobre todo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tal vez usted me dice, pastor, ¿por qué usted enfatiza que Jesucristo es el Mesías? Yo sé. Van a venir tiempos que hasta eso nos van a falsear. Y dije con respeto que nos van para ser respetuosos. Dice la palabra de Dios que serán engañados, si fuere posible, aún a los escogidos. Y hay personas que creen que están muy firmes. Por eso Pablo dice, el que esté firme no se está dando cuenta que ya cometió el primer error. Afirmarse en su propia prudencia, en su propia opinión, en su propio conocimiento, ya viene de caída. Nuestra fortaleza está en la coinonía, en la comunión, en esa amistad que podamos realizar, que podamos tener con la maravillosa persona del Espíritu Santo en estos tiempos tan difíciles, iglesia.
Porque la apostasía se va a mover tan sutil y va a tener una influencia tan tremenda, hermanos, que la muestra es esta falsa doctrina de la prosperidad. Nadie puede venir y decir de alguna manera no fuimos permeados, salpicados, contaminados por ella, de ninguna manera. Todos de una u otra manera fuimos alcanzados por esto. Por esto este es el tiempo de volver otra vez a la palabra de Dios, otra vez a permitir que el Espíritu de Dios venga a traer esta libertad sobre nuestras mentes, sobre nuestro entendimiento, que Él venga quitando todo lo que se ha entenebrecido en nuestro entendimiento a través de la iluminación de su Santo Espíritu, a través, lógicamente, de su palabra, a través de esa comunión con el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, y se sentará ¿dónde? En su trono de gloria, porque Él va a descender, Él va a regresar, de acuerdo a lo que está profetizado, Él va a regresar a Sión, ahí va a regresar Él, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Aló? ¿Sí me estoy dando a entender? Pero pastor, ¿dónde vamos a estar nosotros? Oro a Dios que del lado de las ovejas. Y esta es la parte que nosotros no logramos entender. Muchas veces creemos que ya nosotros estamos en un lugar diferente, exclusivo. ¿Por qué? Porque hice la oración del pecador y acepté a Cristo, porque todos los días iba a la iglesia. Hermanos, ya lo que dice la palabra de Dios, siga leyendo. Dice, y apartará el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá a las ovejas a su derecha. ¿Y por qué pondrá sus ovejas a la derecha? Porque ellos estuvieron bajo la cobertura del ayatolá tal, porque ellos lo hicieron y estuvieron bajo la denominación tal, porque ellos son los que se van todos en el arrebatamiento. Dejemos tanta tontería, por favor, y tanta fábula. Necesitamos comprender que esto es un asunto personal. Por supuesto que hay beneficios de estar en un orden de autoridad. Por supuesto que yo tengo que ser parte de una iglesia local, pero yo no puedo caer en ese fanatismo de creer que solo nosotros, que nosotros somos los mejores, que nosotros somos los defensores de la sana doctrina. Mire, por favor, volvamos a la palabra de Dios con amor. Volvamos a lo primero, al primer fruto del Espíritu, al amor. Al amor. Dejemos, qué lindo, nosotros sí, ustedes no, ustedes están contaminados. Si supieran que es al revés. ¿Sí? Pero yo no soy quien para venir a estar hablando de eso, ni me interesa. Lo que quiero es que abramos nuestra mente en el nombre de Jesucristo y nos demos cuenta de la verdad y de los tiempos que estamos viviendo. Iglesia, los tiempos ya se terminaron. Y cuando yo digo eso, la gente dice, pero es que no entiendo, seguimos viviendo. Sí, pero ya todo está llegando al cumplimiento. Estamos viviendo tiempos de cumplimiento profético a nivel escatológico. Y usted puede ver los eventos cumpliéndose en cascada. ¿Qué quiero decir? Uno tras otro, uno sobre otro. Es tremendo lo que está sucediendo. Ahora resulta que sale la viruela del mono. Resulta que allá en las ciudades más populosas de China, ya no en una pequeña ciudad, sino en una de las ciudades más populosas de China, hay una nueva cepa del coronavirus. ¿Aló? Pero pastor, eso está muy largo, no va a llegar aquí. Ay, Dios mío. La primera vez duró como 3 meses. Empezó en diciembre, a finales de diciembre, y ya el 6 de marzo estaba aquí. Despertémonos. Resulta que esta viruela del mono, al principio los doctores dicen, no es tan mortal, no es aquí, no es allá, no tiene tanto poder de contagio, esto no se puede hacer una pandemia, ni una epidemia, ni nada por el estilo. No. Bien, pero ya está en varios países. Ya se está dando en varios países de Europa, ya llegó a Estados Unidos. ¿Aló? ¿Cómo es el asunto? Hay cosas que están sucediendo que son cumplimiento de lo que está escrito.
Pero nosotros como iglesia, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, despertémonos. Dejemos de estar viendo, ay, que el terremoto, que si cae un asteroide, que si esto, que si acá, que si allá. Hermano, vea, en el nombre de Cristo Jesús, pongamos la mirada en lo que nosotros tenemos que hacer. No, pero ¿para qué, pastor? Si ya yo acepté a Cristo, yo soy cristiano, ya yo tengo listo. Hay grupos, hermano, que hasta que usted le da risa, y le voy a contar esto. Hay gente que está lista para el arrebatamiento, ya ellos están listos, están dejando notas de cómo tienen que alimentar a sus perros, a sus gatos, a sus animalitos, yo digo, ay, Padre Santo, de verdad. Qué cosa más triste, de verdad. Qué cosa más tremenda. La ignorancia, perdóneme, con todo respeto. Con todo respeto lo digo. Pero es que me aterra ver lo que está sucediendo. Están más abocados en qué van a hacer con sus cosas, a quién dejárselo. Están dejando una lista. El televisor de 89 pulgadas que compré .5... se lo quiero dejar a fulano de tal, y estos zapatos que me gustan mucho, aquel otro. Mire, por favor, en el nombre de Jesucristo. Ellos creen firmemente que ellos se van en el arrebatamiento. Déjeme leerle lo que dice aquí, porque muchas veces nosotros creemos que nos vamos, pero eso es una declaración de fe y esperanza. Pero es tiempo de que nuestra fe y esperanza fructifique en una ejecución, en una actitud correcta conforme a lo que papá nos pide en estos tiempos del fin. Lea conmigo. Dice, pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque cuando hicieron la oración e hicieron el llamado al altar, tú pasaste. Porque cuando dijeron que hiciera la oración del pecador, tú la hiciste. Porque tú diezmaste, porque tú fuiste a la iglesia de vez en cuando, porque fuiste, ¿aló? ¿A dónde dice eso? Vea lo que dice, vea lo que dice. Porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, vea qué lindo, ¿verdad? Las personas justas, un corazón honesto, vienen y le dicen, Señor, pero ¿cuándo nosotros hicimos esto por ti? Y el Señor les dice, ellos le preguntan, ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Señor, no, nosotros no hicimos eso por ti. ¡Qué honestidad! Otro hubiera dicho, ok, qué dicha, ¿verdad? No. Ese es el corazón del justo, del honesto. Vive una verdad. Y dice la palabra, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿A uno de mis qué? A uno de mis hermanos más pequeños. Porque nuestro primer paso no es hacer obra social. Hay que hacerla, claro que sí, ese es el segundo paso. Pero el primer paso es que nosotros debemos de velar por nosotros mismos. El Señor Jesús dijo, los de afuera los reconocerán porque dirán, mira cómo se aman, mira cómo se procuran, mira cómo se cuidan. Usted lee en el libro de los Hechos y la iglesia de los primeros años, todo lo tenían en común. Ellos todo lo tenían en común. ¿Aló? Bueno, dice la palabra de Dios, el Señor Jesús, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Aló? Yo quiero que podamos entender qué es lo que Santiago está diciendo. Exactamente lo mismo. Santiago nos está diciendo, hermanos míos, por más que ustedes hayan recibido la salvación por la fe, ustedes no van a lograr la salvación solo por eso.
Ahora que han recibido la salvación por la fe, porque así es como se recibe, ahora ustedes tienen que empezar a caminar conforme lo que establece y lo que Dios quiere para cada uno de ustedes. Ustedes tienen que fructificar, ustedes tienen que permitir el fruto del Espíritu. Juan, en la tercera carta, versículo 2, lo hemos citado muchas veces: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Pero ¿cómo? Así como prospera tu alma. ¿Cómo prospera nuestra alma? Cuando nosotros entendemos que mi alma tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento, como le decía Juan el Bautista a los fariseos: haced frutos dignos de arrepentimiento. Este es el tiempo, iglesia, en donde no podemos seguir dormidos, no podemos seguir con la misma actitud que hemos tenido a través de estos años, y la pandemia ha venido a acrecentar aún mayormente esto. Tenemos que despertarnos en el nombre de Jesucristo y tenemos que empezar a trabajar en pro de la obra de Dios y en pro de cumplir las señales en el último tiempo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando leemos Santiago, decimos: pero ¿qué le pasa a Santiago? Porque él viene a poner en tela de juicio mi salvación. ¿Cómo es que él me dice que yo no voy a ser salvo por la fe? Porque aquí el Señor Jesús, en la tercera parábola, en el contexto que él está hablando, el sermón del Monte de los Olivos, como se conoce este sermón, él nos está diciendo tres parábolas. Después de que nos habla de las señales y todo lo demás, él nos habla tres parábolas. Las señales es simplemente para que usted se dé cuenta lo que va a suceder ahí afuera, pero eso no es para usted. Aló, vuelvo y repito, las señales es para que nosotros nos demos cuenta qué es lo que va a suceder en el mundo, pero eso no es para nosotros, a no ser de que yo no quiera alinearme al plan de Dios y me quiera alinear al nuevo orden mundial. Aló. Y es que muchas veces decimos: no, yo no estoy de acuerdo con ese nuevo orden mundial, pero sí me gusta coquetear con ciertas ideas que tiene. Esa es la sutileza del enemigo, mucho cuidado. Y nos hemos ido olvidando de la palabra de Dios. Y muchas veces estamos haciendo las cosas conforme lo que nosotros pensamos que es lo correcto, pero ¿qué es lo que dice la palabra? Y ese es el engaño que el enemigo está trayendo en medio de la iglesia. Hacemos las cosas conforme nuestra opinión, conforme nuestra prudencia, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de eso? Nosotros necesitamos entender que yo recibo la salvación por la fe, pero después de eso el Señor Jesús mismo lo dijo. ¿Qué dijo él? Yo soy la puerta. ¿Para qué es una puerta? Para entrar. ¿Cuántos dicen amén? O para salir, si usted decide salir. Pero yo quiero que entendamos que una puerta es para entrar, no para quedarme ahí parado. Y después el Señor dijo: yo soy el camino. ¿Y para qué es un camino? Para caminarlo. Yo soy la verdad. La verdad hay que empezarla a vivir. Tenemos que empezar a vivir en la verdad. Pero la verdad que yo tengo en mi mente, en mi corazón, en mis emociones y en mis sentimientos, dista mucho de la verdad de Dios. La verdad absoluta es la que está escrita en la palabra de Dios. Por eso se hace urgente que volvamos a la palabra, que volvamos a la palabra. Por eso yo tengo un compromiso con el Señor, y es predicar la palabra de Dios, es predicar lo que está escrito aquí, puntos y comas y tildes. Incomode, no guste a usted y a mí. ¿Sabe por qué? Porque cuando perdemos el confort, cuando esto nos incomoda, no nos gusta. No nos gusta. Y es que nos vamos acomodando. ¿Cuántos dicen amén? Nos vamos acomodando, usted y yo. Claro que sí. Claro que sí, eso es normal. Somos humanos, a todos nos sucede. El asunto es que no nos dejemos dominar por esto en el nombre de Jesucristo. Pero sigo leyendo. Vea lo que dice la palabra de Dios.
Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno, como lo conocemos popularmente, no está preparado para el hombre. Está preparado para el diablo o Satanás y sus ángeles, que se rebelaron contra Dios. Pero los hombres han querido seguir al diablo y a sus ángeles más que a Dios. Y por eso hoy, descaradamente ya, este espíritu del anticristo ha levantado una élite a nivel mundial que son servidores de este espíritu del anticristo, que están estableciendo en el mundo un nuevo orden mundial. ¿Y este nuevo orden mundial a qué se refiere? Es una actitud de anarquía en contra del orden de Dios. ¿Y dónde está el orden de Dios? En la palabra de Dios. Por eso este es un tiempo en donde, como digo yo, las personas quieren inventar lo que ya está inventado. Porque ya no quieren más el orden de Dios. Ya yo quiero los beneficios que hay en la Biblia, pero en mi orden, en mi forma. Mucho cuidado, mucho cuidado. Este es el gran engaño. Ahora, cuando estamos hablando de la salvación, nosotros estamos hablando de que la obtenemos por fe. Vaya conmigo a Romanos para que podamos leer un poquito acerca de lo que Pablo habla ahí. Romanos capítulo 3. Número 1, entendamos que Pablo le está hablando ¿a quién? A los romanos. Yo le invito a que usted, si no ha leído la carta a los romanos, léala por favor. Lea toda la carta a los romanos, porque es una exposición maravillosa, claro, por supuesto, inspirada por el Espíritu Santo a la vida del apóstol Pablo, para que nosotros podamos entender la salvación y no seamos alcanzados por ninguna corriente judaizante. En este tiempo, curiosamente, porque siempre se ha dado, había una corriente judaizante que trataba de venir a ponerle cargas a los gentiles para poder obtener la salvación. Y entonces aquí Pablo habla acerca de que la salvación es por fe, tanto para los judíos como también para los gentiles. Porque aquí Pablo está enfocando la fe sin obras en relación a la salvación. Porque los judíos creían que a través de sus obras religiosas, dogmáticas, cultura de hombre, ellos iban a lograr la salvación. Pero no estaban hablando de la ley, porque hay dos cosas que son diferentes. Una cosa es la Torá. La Torá es la ley pura, conforme está escrita, así es. Y otra cosa es el Talmud. El Talmud se le conoce como la ley oral. La ley oral es la interpretación personal de diferentes rabinos a través de años. Ya desde el Señor Jesús había mucho de eso. Por eso es que Él viene y dice: yo no vine a abrogar la ley, pero en el original dice: yo no vine a abrogar la Torá, sino que vine a cumplirla. Porque hay una diferencia entre la Torá y el Talmud, mucho cuidado. Aquí Pablo está enfrentando a los que ya se habían convertido al cristianismo, pero en determinado momento los seguía jalando muy fuerte sus costumbres judaicas. Y tratan de venir a implementar eso en medio de la iglesia, que tenían que circuncidarse. No. Como dice Pablo, no. Ahora nuestra circuncisión es la del corazón. Arrancar la carne del corazón, del alma. Aló, pero lea conmigo, por favor, Romanos capítulo 3. Usted lee todo, yo no tengo tiempo para poderlo, quisiera. El título dice: la justicia es por medio de la fe, pero vamos a leer, por favor, del 27 en adelante. Dice Pablo: ¿dónde pues está la jactancia? ¿Ves lo que hablábamos la vez pasada? Toda religiosidad provoca una jactancia. Muchas veces nosotros nos jactamos
jactamos de que somos salvos. Y vemos a los demás como pobrecillos, ¿verdad? Uy, se van a quemar y a gusanar por toda una eternidad. Uy, hermanos, eso, ¿usted cree que eso sube como olor grato delante de la presencia de Dios? Eso sube como olor nauseabundo. Porque nosotros más bien debiéramos de dolernos por esa persona y de decir, yo voy a empezar a orar y ayunar por esta persona para que ella encuentre la salvación, así como un día el Señor puso a orar y ayunar a muchas personas para que hoy tu nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿O qué cree usted? ¿Que usted está aquí porque usted es bueno, porque usted es muy inteligente, porque usted es muy capaz, muy entendido? No, es por la misericordia de Dios. Pero se nos olvida eso, porque si hay algo que provoca la religiosidad es la jactancia de creer que ya lo tenemos seguro, cuando Pablo bien dice que tenemos una esperanza de salvación. Y cuando habla de esperanza, está hablando acerca de la fe, de esa convicción, esa certeza, pero en esa esperanza de salvación. Nosotros no podemos creernos que ya lo hemos alcanzado, sino estar continuamente en el amor y la misericordia del Dios Todopoderoso, alcanzándonos ese amor y esa misericordia ¿a través de qué? A través de la ejecución de la disciplina del arrepentimiento. ¿Aló? Que nos devuelve ese primer amor en el entendimiento que si nos descuidamos, dice la palabra, lo dijo el Señor Jesús, serán engañados si fuere posible aún a los escogidos. Y muchos dicen, sí, sí, pobrecitos, verá a los que les toque, pero no, a mí no, porque yo sé que yo estoy. No logramos entender, hermano, las dimensiones que vamos a empezar a vivir de engaño a través de los espíritus de apostasía, hermano, son demasiado fuertes. Esto nos tiene que llevar a entender que debemos de doblar esfuerzos en nuestra oración, en nuestra adoración, en nuestro escudriñar la palabra y en el congregarnos, iglesia, porque aquí es donde nos fortalecemos. Sí, pastor, pero viera, a mí me gustaba la virtualidad porque yo me quedaba ahí en la casa con el chocolatito, con los marshmallows y viera qué lindo que yo sé, a mí también me gustaba. Todos nos llegamos a acomodar, iglesia, todos, pero ha llegado la hora de despertarnos y de entender que lo que viene es muy fuerte y no podemos estar con una jactancia creyendo que no nos va a alcanzar ni a contaminar o que tenemos lo suficiente para salir adelante. Mire, no estamos entendiendo, y se lo voy a decir, la palabra de Dios dice que estos tiempos serán como los tiempos de Noé. Que estos tiempos serán tiempos, hermanos, tiempos en donde, déjeme decirle que con el diluvio se abrieron los abismos y entes de gran destrucción, de gran influencia, de gran engaño, fueron atados a las profundidades y serán desatados en el tiempo del fin. Aló, le voy a dar una noticia que no le va a agradar. Ya se desataron. Por eso yo no sé si usted lo ha experimentado, yo sí, yo voy a ser honesto, yo sí. He empezado a experimentar cosas que a veces hasta me cacheteo, como diciéndome, ¿qué es esto? He empezado a sentir cuestionamientos, cosas en las cuales por toda la vida yo he estado muy claro de un momento a otro y yo digo, ¿qué es esto, verdad? ¿Qué es esto tan raro? ¿De dónde me viene esto? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Mucho cuidado. Y ahora lo vamos a leer en el libro de Apocalipsis. Pero leamos lo que dice aquí. ¿Dónde pues está la jactancia? Dice Pablo. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando de lo que está hablando Santiago y de lo que está hablando el Señor Jesús, de que debemos de hacer frutos dignos de nuestro arrepentimiento, o sea, que nuestra fe tiene que dar testimonio por las obras de nuestro amor, porque esto se le llaman las obras de la piedad. No,
Aquí Pablo lo que está atacando es esa corriente judaizante, es esa corriente fariseica, es esa corriente religiosa que hoy mismo se mueve en medio de la iglesia, que nos hace creer y hasta jactarnos de que yo ya, mire, si yo me voy con el Señor, yo estoy listo. ¿Listo para irse para dónde? Ah, no, yo. Qué tremendo, hermanos. El enemigo nos ha engañado y necesitamos despertarnos. Dije nos ha. El primero que me estoy cacheteando duro soy yo. Nos ha engañado y es tiempo de levantarnos. Es tiempo de reaccionar. Es tiempo de despertarnos. Es tiempo de olvidarnos y creer, no, ya yo, listo. Ya con lo que yo he hecho durante todos los años, Dios sabe, Dios conoce, Dios... No, olvídese de eso. Estos tiempos son determinantes. Y aquí, como dice un adagio popular, ¿para qué nadar tanto para ahogarse en la orilla, hermano? ¿Aló? Entonces, dice Pablo, sigo. Dice por las obras, por la de las obras. Dice, ¿por cuál ley? Por la de las obras, porque lo que papá pide en la Torah es obediencia, mas lo que la interpretación del Talmud, la ley oral, dice son obras, que son costumbres de hombres. El Señor decía, antes de comer, lávense las manos. Era una ley sanitaria. ¿Para qué? Para librarnos hasta del COVID. ¿Aló? ¿Lo ve? ¿Ve la sabiduría de Dios ahí? Muchos pueblos en la antigüedad murieron por pestes, plagas. Entonces el Señor pedía, pero no bastaba una vez. Había que lavarse las manos una serie de veces y hacer todo un ritual ahí y volverse a lavar y hacer ¿Sí me está entendiendo? Y el Señor Jesús, el Todopoderoso, seguro se quedaba así y decía, esta gente sí que le gusta inventar. Lo único que les estoy pidiendo es que se laven las manos, cochinos. Pero ellos creían que lavándose las manos estaban purificados. Y el corazoncito puerco. Y la mente puerca. No, métase una manguera entre el oído a ver si le llega al cerebro para que le lave los pensamientos. Métase una manguera ahí al corazón, a ver, al alma, para que le lave. Dejémonos de costumbres de hombres, dejémonos de religiosidades, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, despertémonos. El tiempo ya se terminó, en cualquier momento se viene el arrebatamiento. No importa si me quedo, pastor, vea, yo le voy a decir, yo estoy listo, preparado, tengo lo necesario para salir adelante. Mire, usted no tiene la más mínima idea de lo que está hablando, usted es un ignorante. Perdóneme que se lo diga así de frente, porque yo quiero contarle que el Espíritu Santo se va. Todo lo bueno que usted tiene ahorita en Dios es por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo se va de su vida, usted es un postre para Satanás y para todas esas influencias que estaban atadas y que son desatadas en este tiempo. Por eso yo no sé cuántos de ustedes experimentan una opresión espiritual. Miren, hermanos, yo a veces digo, ¿qué es lo que me está pasando a mí? Es una cosa, hermano, que yo a veces me siento, yo digo, y tal vez alguien me dice, ¿le duele algo? No me duele nada. No me duele nada. Yo no tengo nada. Vea, es una cosa, un atontamiento, un cansancio, un agotamiento, hermano. Pero vea, yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y el Señor me ha estado mostrando las dimensiones de oscuridad que se están empezando, es que eso es lo que quisiera que usted me entienda, se están empezando a agolpar sobre la tierra, sobre nosotros, sobre los seres humanos. Pero usted sigue creyendo que usted se jacta porque ya usted es salvo, porque ya así conforme, y usted sigue con sus costumbres y con sus cosas y con su definición de cristianismo. Hermanos, en el nombre de Jesucristo,
¿Se acuerda todo lo que hemos aprendido a través de todos estos años? Es tiempo de ponerlo por obra. Empiece a poner adoración en su casa 24/7. Empiece a ser un adorador, hermano. Ponga adoración en su automóvil. Hermano, no pierda el tiempo. Empiece a estar continuamente. Empiece usted a desarrollar esa oración en el Espíritu. Entiéndase en lenguas. Permite que el Espíritu Santo inspire a su espíritu en ese lenguaje que solo su Espíritu y Dios conocen. Empiece a ejercitarse en el Espíritu, porque los tiempos que vienen, hermano, son difíciles. Que conste que el día de mañana yo no voy a dar cuentas por usted, porque yo se lo estoy diciendo hasta sudo. Este tiempo, si usted ayunaba, ayune más. Usted oraba, ore más. Usted adoraba, adore más. Leía la palabra, escudriñela más. Este es un tiempo, hermano. Lo que viene no es fácil, no es sencillo, iglesia. Pero entiéndame, depende de dónde lo vamos a vivir. ¿Lo vamos a vivir aquí? No. Ese es el problema, que no estamos ni aquí ni aquí. Estamos aquí. Ese es el problema. Y aquí es donde quiero que me comprenda. Dice que el Señor va a venir y va a poner a las ovejas de un lado y a las cabritas del otro. ¿Estamos de acuerdo? El problema es que hay otro grupo en medio de la iglesia. Y ese otro grupo en medio de la iglesia yo le denomino las cabrejas. ¿Quiénes somos las cabrejas? Los que estamos a la mitad de la transfiguración. Los que estamos a la mitad de esta metamorfosis del Espíritu. Tenemos una oreja de oveja y otra oreja de cabra. A veces usted oye con esta oreja de oveja y entiende todo y obedece, pero en determinado momento ciertas situaciones de su personalidad le hacen que usted oiga con la oreja de cabra y usted dice, no me da la gana. Usted tiene dos patitas de oveja y dos de cabra. Con las de oveja camina a la obediencia, con las de cabra pega un salto y dice, yo no quiero, a mí me gusta más hacer esto y la verdad es que yo soy libre, Cristo me hizo libre. Pero ¿quién le dijo a usted que Cristo lo hizo libre para irse con el anticristo? Ay, no, ¿cómo se le ocurre, pastor? Pero es que eso es lo que usted está siguiendo, el nuevo orden mundial. ¿Aló? ¿Está entendiendo? ¡Qué fregado! Y ese es el problema. Y ahora lo vamos a leer en Apocalipsis. Y yo sé que usted y yo nos vamos a asustar. Porque la palabra de Dios dice, mejor hubiese sido, ¿cómo? Cabra, frío. Y mejor aún que hubiese sido oveja, caliente. Pero por cuanto decidiste quedarte en cabreja, tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Y por qué te vomitaré de mi boca? Porque nos creemos que somos parte del cuerpo de Cristo, nos jactamos de que vamos para las bodas del Cordero y que yo soy salvo. ¿Perdón? Mire, yo le voy a decir una cosa. De aquí en adelante nosotros tenemos que tomar un compromiso con el Espíritu Santo y es permitirle a Él llevarnos en una transfiguración continua y constante, me duela, me incomode, me haga sentir mal, no me guste, me saque de mi confort, de mis creencias. Mire, deje que el Espíritu de Dios derribe todo lo que tenga que derribar toda fortaleza, todo velo mágico, toda venda mágica que ha sido lanzada sobre tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Que esta palabra, en el nombre de Jesucristo, a través de la palabra de Dios, te haga libre en el nombre de Cristo Jesús. Nos estamos jugando la salvación. Dije jugando todos. Porque creemos, ay no, como dicen, genio y figura hasta la sepultura. La verdad es que a mí me dijeron cuando vine a Cristo que el Señor me amaba tal y cual como era. Sí, al principio. Claro que sí, venimos tal cual y como estamos. Dice la palabra que un rey vino, oiga la parábola, vino un rey y hizo una fiesta de bodas. ¿A qué le suena? A las bodas del Cordero, ¿no? Y dice que entonces vino e invitó a todos los que estaban, a todos los que él creía, y ninguno, todo el mundo estaba muy ocupado. ¿Aló? Ninguno quiso asistir. Todo el mundo tenía una excusa y estaba muy ocupado. Cuando vienen los sirvientes y le dicen, el rey se enoja y dice, bueno, a mí qué me importa, la verdad es que se van a quedar afuera, o yo.
Dice, serán engañados si fuere posible aún a los escogidos. ¿Y qué es lo que va a engañar a los escogidos? Que ellos estaban muy afanados en hacer riquezas. Mucho cuidado. Bueno, sigo. Resulta que entonces dice, váyanse por las calles e inviten a todos. Y así lo hicieron. Invitaron a todos. Borrachos, sí, borrachos. Prostitutas, sí, entre todo el mundo, todo el mundo. Todo el mundo es todo el mundo. Por dioseros, sí. Bueno. Y resulta que entonces vino y salió el rey saludando a todos. Y de un momento a otro se queda mirando a uno que estaba ahí con el celular, dele, ¿verdad? Y le dice, hey, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Ah? ¿Quién es usted? ¿Cómo que quién soy yo? Yo soy el rey. Oh, perdón, sí, es que estaba aquí ocupado. Dice, ¿qué estás haciendo aquí? No, yo fui invitado, a mí me invitaron. Sí, yo sé, yo invité a todos. Pero ¿qué estás haciendo aquí en la boda si no estás vestido de boda? Ah, había que bañarse, había que vestirse, había que peluquearse, había que perfumarse, había que ponerse vestido digno para la boda. Ah, hay que alistarse. ¿Aló? La pregunta es, ¿estamos dignamente vestidos para la boda? ¿O cuando estemos allá nos van a decir, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo? ¿Usted no sabe quién soy yo? No estás vestido para la boda, háganme el favor y me lo sacan. Dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque lo van a echar afuera. Se va a quedar afuera. ¿Aló? ¿Sí me está entendiendo? ¿O tengo que ser un poquito más claro? Creo que no. Amén. Despertémonos, iglesia, en el nombre de Jesucristo. Sigo leyendo. Dice, no, sino por la ley de la fe, dice Pablo, refiriéndose y atacando ese mover judaizante que estaba confundiendo a los gentiles. Sigo. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Lo ven? Sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. No dice sin la obediencia de la Torá, no. Está hablando del Talmud y de todos sus inventos. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley, dice él. Pablo hace una pregunta. Entonces, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Aquí usted dice, esto es un trabalenguas. Es porque tenemos que ir al original para darnos cuenta de que en unas Pablo está hablando de la Torá y en otras está hablando del Talmud. Nosotros debemos de entender que la fe no invalida la ley. Entiéndase, no invalida la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino vine a cumplirla. Pablo está hablando de que no es por obras que nosotros obtenemos la salvación, pero Santiago y el Señor Jesús dice que cuando ya aceptamos al Señor Jesucristo, ahora tenemos que dar testimonio de las obras de la piedad. Tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento, que es la demostración del amor, de la misericordia, del amarnos, del cuidarnos, del amar la obra de Dios y de querer vivir conforme lo que papá establece en su palabra. Este es el tiempo, hermano. Este es el tiempo en donde debemos de desempolvar todo lo que hemos aprendido y ponerlo por obra. Este es el tiempo del cumplimiento de todo lo que Dios ha profetizado para tu vida, para tu ministerio, para tu iglesia, para todo lo que Dios te ha dado por bendición, para tu hogar, para tu familia, para tus hijos. Este es el tiempo de Dios en el nombre poderoso de Jesucristo. Pero Dios necesita de alguien que se levante y diga, aquí estoy, papá. Aquí estoy, Señor. Vaya conmigo para terminar Apocalipsis capítulo 3, por favor. Apocalipsis capítulo 3. Vea lo que dice la palabra de Dios. Versículo 14. Versículo 14. Vea lo que dice la palabra.
Dice mensaje a la Odisea. Recuerde que es el Señor Jesús dando 7 mensajes a 7 iglesias. El número 7 habla de plenitud. Por lo tanto, estamos hablando de que este mensaje no fue dado a 7 iglesias solamente, sino que este mensaje está siendo dado a la plenitud de la iglesia en el mundo entero, sobre todo en estos tiempos del fin. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén. El amén. ¿Cómo el amén? ¿Usted sabe qué significa amén? Así sea. Así debe de ser nuestra declaración. A veces tenemos que cambiar las palabras para entender realmente qué es lo que estamos diciendo. Porque a veces utilizamos palabras las cuales las adoptamos en nuestro vocabulario por costumbre, pero no sabemos el poderío y la autoridad que tienen. Amén es así sea. Cada vez que usted diga amén, diga así sea. Este amén proviene de la declaración de la palabra Hayá, que lo hemos estudiado en el pasado, pero no tengo tiempo. Dice la palabra: he aquí el amén, el así sea, el testigo fiel, nuestro Señor Jesucristo y verdadero, el principio de la creación de Dios, el unigénito Hijo del Dios vivo, dice esto: yo conozco tus ¿qué? Entonces papá sí pone atención a tus obras y a mis obras. Lo ves que sí. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, no eres ni oveja ni cabrito. Ojalá fueses por lo menos cabra, y mejor que fueses oveja, frío o caliente, pero por cuanto eres cabreja, eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor nos va a vomitar? Porque nosotros creemos que somos parte del cuerpo de Cristo y nos vamos a llevar una sorpresa si no hay un cambio de actitud en nuestros corazones, si no logramos entender que estamos siendo engañados, si no nos logramos despertar de este adormecimiento. Y sigo. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Vea, hermano, yo leo esto y a vista que se me para el pelo. ¿Ve usted ahí la falsa doctrina de la prosperidad? Porque tú dices, dice el Señor Jesús: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es el Señor Jesucristo quien está hablando, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si Él dice, mucho cuidado, porque es real, porque no nos estamos dando cuenta, porque estamos siendo engañados, iglesia. Por tanto, dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, porque Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, porque sin santidad, dice la palabra de Dios, nadie, ni usted ni yo, nadie, no importa cuál sea el título que usted tenga, ¿sí? Porque viera qué cosa más terrible lo que está sucediendo ahorita en el mundo evangélico, no, diría yo cristiano, entre comillas. Me mandan un anuncio en donde dice, van dos ahí en un avión y se toman un selfie y hacen un anuncio en Facebook, que vayan a verlos, que van a una gran campaña, milagros, prodigios, maravillas y un montón de cosas. Los serafines fulano y fulano. Mire, hay arcángeles, ahorita, arcángeles, serafines y hay querubines. Ya no les bastó con profeta y apóstol, ya van para arriba. Arcángeles, serafines y querubines. ¿Sí me está entendiendo el nivel de apostasía? Y usted tal vez me diga: pastor, pero ¿quién va a creer semejante tontería? Si ustedes vieran, para atrás cayeran, dice. Serán engañados si fuere posible aún a los escogidos, hermanos, en el nombre de Jesucristo. No sé cómo decírselo, pero sigo. Y vestiduras blancas para vestirte,
y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Como dice Pablo, ¿verdad? Lo estoy parafraseando. Después de haber sido una persona reconocida, seguida, admirada, venga yo a hacer la vergüenza del evangelio. Mucho cuidado. Este es el tiempo en donde tenemos que dar nuestro mejor y mayor esfuerzo. Dice la palabra, pero vea qué lindo, y unge tus ojos con colirio para que veas, y unges tus ojos, o sea, ore usted para que el Señor le ponga ese colirio del cielo en sus ojos y en mis ojos, para que podamos ver, para que sea la iluminación del Espíritu Santo sobre la palabra de Dios, para permitir que el Espíritu Santo haga ese logos que usted ha estudiado, rema a través de esa comunión, esa coinonía con el Espíritu Santo, y unge tus ojos con colirio para que veas, porque el engaño que va a venir, hermano, se necesita un colirio del cielo para poderlo ver y discernir. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. ¿Y qué dice ahí? Y arrepiéntete. Doctrina olvidada en medio de la iglesia y en medio de nuestras vidas, la doctrina del arrepentimiento, porque en nosotros hay una jactancia de que ya yo de qué me voy a arrepentir, pastor, de qué me voy a arrepentir yo, si la verdad es que yo paso en la casa y yo, por favor, sus pensamientos, su corazoncito, sus emociones, sus sentimientos. Nosotros somos de continuo solo pecar, hermanos, despertémonos. Dejemos de creernos buenos. Dice la palabra, yo reprendo y castigo a todos los que ¿qué? Amo. Así que en esta mañana, papá nos está sacudiendo porque nos ama y nos está diciendo, levántate, levántate, porque el reprender es el llamar a un cambio de actitud en cada uno de nosotros. Y me pongo yo de primero, un cambio de actitud. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Hoy Él está a la puerta de tu corazón y de tu vida, iglesia. El día de mañana, cuando se cumpla la historia y el Todopoderoso en la vida de su Hijo unigénito, el Rey de Reyes y Señor de Señores, esté sentado ahí en su trono y venga el juicio del gran trono blanco conforme está escrito en el libro del Apocalipsis, te acordarás de este día. Porque Él y yo también me voy a acordar de este día, porque hoy papá está tocando a la puerta de nuestro corazón. He aquí yo estoy hoy a la puerta y está llamando. Despiértate tú que duermes y levántate y te alumbrará Cristo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Oramos. Padre, en esta mañana maravillosa, Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque tú estás hoy aquí en medio nuestro. Gracias porque hoy, Señor, estás hablando a nuestros corazones y a nuestras vidas, Señor, porque nos amas. Y si nos sentimos incómodos, si nos sentimos reprendidos, si sentimos, Señor, que esta palabra ha removido, Señor, nuestro estado de conformismo, de confort, esa estabilidad, esa apatía que teníamos, Señor, ahora mismo en el nombre de Jesucristo, que podamos entender que es tu amor que nos está hablando y alcanzando hoy, porque nos amas, porque dice aquí, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que dice, lo que el Espíritu Santo dice hoy a la iglesia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén.